Hay equipos que ganaron campeonatos, revolucionaron la técnica y llenaron estadios y hoy no existen. No porque fueran malos, sino porque la Fórmula 1 es uno de los deportes más caros y más despiadados del mundo y en algún momento el dinero, las decisiones equivocadas o simplemente el tiempo les pasaron por encima. Hoy hablamos de los equipos que desaparecieron y de qué pasó con ellos. Empecemos por el más reciente y quizás el más extraño de toda la lista. Brawn GP existió durante una sola temporada, y ganó el campeonato de constructores y el de pilotos. Eso no ocurrió nunca antes en la historia de la Fórmula 1 y probablemente no vuelva a ocurrir. La historia de cómo llegaron a existir es casi tan fascinante como lo que lograron. Honda había desarrollado el coche para 2009 durante años, pero la crisis financiera global los golpeó tan fuerte que decidieron retirarse del deporte antes de que arrancara la temporada. Ross Brawn, que había sido el cerebro estratégico de Ferrari durante la era Schumacher, compró la estructura entera por 1 libra esterlina. ¡1 libra! Con los derechos del coche que Honda había construido, motores de Mercedes y una innovación aerodinámica llamada doble difusor que la mayoría de los equipos no había explotado, Brawn GP llegó a la primera carrera con una ventaja técnica enorme que nadie había anticipado. Jenson Button ganó 6 de las primeras 7 carreras del año. El campeonato estaba prácticamente resuelto antes de mitad de temporada. Pero la historia de Brawn GP termina exactamente donde empieza. Esa ventaja era un accidente técnico que el reglamento cerraría el año siguiente, y sin el presupuesto para desarrollar el coche hacia adelante, Ross Brawn no tenía manera de sostener lo que había construido. Vendió el equipo a Mercedes antes de que terminara 2009. Mercedes tomó esa base, la desarrolló durante años y construyó la dinastía que dominó la Fórmula 1 entre 2014 y 2021. Todo eso empezó con 1 libra esterlina y un coche que Honda abandonó. Lotus es el nombre más grande de los que ya no están, y lo fue desde el principio. Colin Chapman fundó el equipo en 1952 con una filosofía que se puede resumir en una sola idea. El coche más liviano y el más aerodinámicamente eficiente siempre va a ganar. Lotus no inventó esa idea, pero la llevó más lejos que nadie. Introdujeron el chasis monocasco en la Fórmula 1, reemplazando la estructura tubular que todos usaban por una carrocería que funcionaba como estructura en sí misma, más rígida y más liviana. Años después introdujeron el efecto suelo, que usaba el flujo de aire bajo el coche para generar carga aerodinámica adicional sin aumentar la resistencia. Cada vez que la Fórmula 1 daba un salto técnico en esa era, Lotus estaba detrás. 7 campeonatos de constructores, 6 de pilotos. Jim Clark, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Mario Andretti, los mejores pilotos del mundo querían correr por Lotus porque Lotus tenía el coche más innovador de la parrilla. El punto más alto fue a mediados de los 60, cuando Clark dominó de una manera que recuerda a lo que Schumacher haría décadas después o a lo que Verstappen hace ahora. El problema fue que Chapman era el motor de todo eso. Cuando murió de un ataque cardíaco en 1982, el equipo perdió la dirección intelectual que lo había hecho grande. Siguió compitiendo durante 12 años más, pero nunca volvió a ser lo que había sido. Cerró definitivamente en 1994, el mismo año en que Senna murió en un Williams, y la Fórmula 1 perdió a 2 de sus nombres más importantes casi al mismo tiempo. Brabham tiene la historia más peculiar de toda la lista, porque su fundador hizo algo que nadie había hecho antes y que nadie ha repetido desde. Jack Brabham construyó su propio coche y ganó el campeonato del mundo con él, en 1966. Eso es algo tan extraordinario que cuesta procesarlo en el contexto actual, donde los equipos tienen cientos de ingenieros y presupuestos de cientos de millones. Brabham era el piloto, era el dueño del equipo y era parte del equipo de diseño. Cuando ganó ese campeonato, la Fórmula 1 era un deporte donde eso todavía era posible, pero incluso entonces era inusual. El equipo también produjo uno de los coches más creativamente ilegales de la historia, el BT-46B, que tenía un ventilador enorme en la parte trasera que en teoría servía para enfriar el motor, pero que en realidad pegaba el coche al asfalto de una manera que ningún otro vehículo de la época podía igualar. Ganó la única carrera en la que participó antes de que la FIA lo prohibiera. Brabham ni siquiera discutió mucho, retiró el coche y siguió adelante.
Nelson Piquet ganó 2 campeonatos con Brabham en 1981 y 1983, que fueron los últimos grandes éxitos del equipo. Los 80 trajeron problemas económicos crecientes y en los 90 ya no había manera de sostenerse. El equipo cerró en 1992. Jack Brabham era el tipo que había construido su propio coche y ganado el campeonato del mundo con él. Ese equipo merecía un final más digno. Tyrrell merece un lugar en esta conversación, aunque mucha gente no lo recuerde, porque fue uno de los equipos más creativos de los 70, a pesar de no tener el presupuesto de los grandes. Ken Tyrrell construyó un equipo que en su primer año completo en la Fórmula 1 ganó el campeonato de constructores y el de pilotos con Jackie Stewart. Eso ya es suficiente para estar en cualquier conversación histórica. Pero lo que hizo que Tyrrell se grabara en la memoria del deporte fue el P34, el único coche de 6 ruedas que compitió en la Fórmula 1. 4 ruedas pequeñas delante, 2 atrás. La idea era reducir la resistencia aerodinámica frontal y aumentar el agarre. Ganó una carrera. No fue el coche dominante que Tyrrell esperaba, pero nadie lo olvidó nunca. El equipo fue perdiendo competitividad durante los 80 y los 90, con presupuestos que no podían competir con los grandes, y en 1998, Ken Tyrrell lo vendió a British American Racing. Barr desapareció eventualmente y se convirtió en Honda, que luego se convirtió en Braun GP. Todo termina conectando. Benetton es el equipo sin el cual no existiría el Michael Schumacher que todos conocemos. La marca de ropa italiana entró a la Fórmula 1 en los 80 y construyó un equipo competitivo con una estrategia clara: fichar el mejor talento disponible y desarrollar el coche alrededor de él. En 1991, un joven alemán llamado Michael Schumacher llegó al equipo con 21 años después de un debut en Jordan que duró una sola carrera y que fue suficiente para que todos los equipos grandes lo quisieran. Benetton lo consiguió y en 3 años pasó de ser un rookie a campeón del mundo. Los títulos de 1994 y 1995 con Schumacher fueron el pico de Benetton. Cuando Schumacher se fue a Ferrari en 1996, el equipo perdió a su piloto central y nunca encontró un reemplazo de ese nivel. En 2000, Renault compró la estructura y la rebautizó con su nombre. Benetton como equipo dejó de existir, pero su legado vive en el hecho de que sin esos años con ese equipo, Schumacher probablemente no hubiera llegado a Ferrari como campeón, y la historia de los 2000 hubiera sido completamente diferente. Toyota es el caso que más gente recuerda, con una mezcla de incredulidad y frustración, porque fue el equipo con más dinero de la historia de la Fórmula 1 que nunca ganó una carrera. El fabricante japonés entró en 2002 con un presupuesto que los rivales miraban con envidia y con una infraestructura impresionante en Colonia. Y durante 8 temporadas, con presupuestos anuales que en algún momento superaron los 400 millones de euros, Toyota nunca ganó un gran premio. Subieron al podio, estuvieron cerca en algunas ocasiones, tuvieron pilotos de nivel como Ralf Schumacher, Jarno Trulli y Timo Glock, pero la victoria nunca llegó. La crisis financiera de 2008 le dio a Toyota la excusa que necesitaba para justificar su salida y en noviembre de 2009 anunciaron que no seguirían en 2010. Fue la retirada más cara de la historia de la Fórmula 1 sin haber ganado absolutamente nada. Hay una lección en todos estos casos que se repite con variaciones. Los equipos más exitosos de la historia de la Fórmula 1, los que ganaron campeonatos y cambiaron el deporte, casi siempre tuvieron una persona central que los impulsaba. Chapman en Lotus, Jack Brabham en Brabham, Ken Tyrrell en Tyrrell, Ross Braun en Braun GP. Cuando esa persona desapareció, por muerte, por retiro o por venta del equipo, la estructura rara vez sobrevivió al mismo nivel. Y los que llegaron con el dinero como argumento principal, como Toyota, descubrieron que el dinero solo no alcanza en un deporte donde la inteligencia técnica y la cultura interna importan tanto como el presupuesto. Los equipos que hoy siguen en la Fórmula 1 saben eso, y los que desaparecieron, de una manera u otra, aprendieron la lección demasiado tarde. Contame en los comentarios cuál de estos equipos te hubiera gustado ver en la parrilla actual, o si hay alguno del que no hablamos que crees que merecía estar. Y si te gustó este tipo de historia, el último video que subimos está ahí en pantalla.